Tenemos comunicación telefónica en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, experto en temas electorales, director de Integralia, a quien agradecemos mucho, como siempre, estar al alcance para los comentarios de fondo sobre los temas que tanto nos preocupan y ocupan. Luis Carlos, un saludo muy cordial, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Pepe, muy buenas tardes. Mira, te voy a poner lo que dijo Jeanine Otálora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre esto que comentábamos antes de corte. Manos criminales deciden quién llega a la boleta electoral. Manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral. Desde aquí hacemos un llamado a las más altas autoridades de seguridad y procuración de justicia de los 3 órdenes de gobierno de todo el país para que refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los diversos candidatos a cargos de elección popular. Fue el pronunciamiento de la presidenta del Tribunal Electoral, Luis Carlos. Tú, al presentar el reporte de riesgos previo a la elección del 2018, el 1 de julio, advertías, entre otros, justamente el de la violencia. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Nuevamente te escucho con tu análisis. Sí, Pepe, esto es un riesgo que ya se materializó. Esta elección ha sido la más violenta de la historia de México, por el número de ejecutados, por el número de amenazas, por muchos candidatos que han renunciado a hacerlo. Y esto nos habla de que el crimen organizado en algunas localidades del país, hay que decirlo, no es generalizado, ya están amedrentando, ya están afectando el proceso democrático y de alguna manera están capturando a futuros gobiernos a nivel local para poder estar al servicio del crimen organizado. Eso ya es una realidad que está con nosotros y desafortunadamente escapa a las labores del INE o escapa a las labores de lo electoral porque es un fenómeno global de la penetración del crimen organizado en la vida económica, política y social de México. Justo en la parte más vulnerable del tema político, de los 3 niveles de gobierno. Así es, la parte más vulnerable son los gobiernos municipales, sobre todo en localidades donde hay trasiego de drogas, que son generalmente municipios rurales, de bajos ingresos, en donde el crimen organizado ya preselecciona ganadores, junta a las comunidades y dice, aquí el ganador va a ser Juan. Y como el crimen organizado tiene cada vez más bases sociales de apoyo, tiene legitimidad, manda en los hechos, entonces las elecciones se convierten en una simulación porque la gente va y vota porque saben que deben votar. Cuando el crimen organizado ve que un candidato que no les gusta es candidato, lo ejecutan, o lo sobornan o lo amenazan. Esto es una realidad muy patente que desafortunadamente ya nos alcanzó, se está expandiendo y que, reitero, esto no se va a combatir con que les pongamos guardias a los candidatos. Esto se va a resolver cuando el Estado mexicano pueda acabar con este fenómeno del crimen, de la droga, de la extorsión. Y esto nos va a llevar, si lo hacemos bien, varios lustros lograrlo, Pepe. Identifica Integralia, el organismo que tú diriges, este gabinete de trabajo político, identifica riesgos muy altos en el proceso electoral. Está identificando el financiamiento ilegal de los partidos para el clientelismo, etcétera. Se está identificando también el retraso en la difusión del programa de resultados electorales, que es un riesgo, ya te pasó a ti. El caso de riesgos muy altos en la etapa postelectoral, elecciones cerradas, márgenes estrechos, en fin. Pero también tienes que, evidentemente, identificar el tema de la violencia que ahora estamos tocando. Sí, por supuesto, esta es una realidad con la que estamos viviendo. Afortunadamente todavía el crimen organizado, el narcotráfico no ha querido amedrentar a los votantes el día de la jornada, nunca ha pasado, no creo que ocurra, pero el hecho es que ya está capturando autoridades, candidatos, partidos en localidades del país y eso ya es una realidad. Ahora bien, debo decir también que en este documento que publicó Integralia hace unos días habla de los riesgos. También hay que decir que hay muchas fortalezas del sistema electoral, el hecho de que vamos a tener el 1 de julio una elección con casillas que van a abrir a tiempo, con mucha gente que va a acudir a votar, con gobernantes que van a resultar electos de la voluntad popular, es una fortaleza que tenemos. Este documento simplemente quiere señalar riesgos potenciales para entenderlos, para prevenirlos, para que sepamos de qué se trata
y por eso es que publicamos este estudio, Pepe. ¿Estás considerando el tema de los votos para Margarita Zavala, que se ha vuelto trending topic, usando el lenguaje de las redes sociales, porque no queda muy claro, o no nos ha quedado muy claro qué pasa si tú votas por Margarita y por otro de los 3 aspirantes a la presidencia? Según el instituto, el voto sería válido para el candidato que no sea Margarita y al que tú hayas cruzado. Esto ha generado una suerte de complejidad para la interpretación, a tal grado que el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial ha determinado modificar el acuerdo del Instituto Electoral, mediante el cual se había aprobado que todos los sufragios que se emitieran a favor de Margarita Zavala serían considerados como si fueran candidatos no registrados. Ahora determina el tribunal que los votos por Margarita serán votos nulos, punto. Mira, hay esta sentencia del tribunal el lunes pasado en la noche, me parece que introduce un riesgo innecesario. Dice 2 cosas. Primero, el voto válido en México generalmente ha sido cuando tú cruzas de manera clara un recuadro de un candidato o recuadros de partidos políticos. Pero ahora el tribunal, con base en una propuesta del INE, dice, además tú puedes poner el nombre, sobrenombre, apodo de un candidato y ese voto también es considerado válido. El problema de esto, Pepe, es que tú puedes escribir, si fuera el caso de mí, J-A-M, sus iniciales, puedes escribir Pepe, puedes escribir Pepe Toño, puedes escribir Yomero, que es la manera como se le identifica coloquialmente. Si votas por López Obrador podrías poner AMLO, pero alguien puede poner AMLOV, o alguien puede poner Peje, o alguien puede escribir Peje con falta de ortografía y poner G en lugar de J. ¿Y qué tal si votas por Ricardo Anaya y alguien pone Riquín? ¿Eso es un voto a favor o es un voto de crítica y por lo tanto es inválido? Esto nos va a llevar a que en muchas casillas del país va a haber mucha discusión al interior de decir si algo es válido o no. Y esto me parece que es un riesgo innecesario que va a generar conflictos entre los representantes de los partidos para validar votos. Y el segundo es, si tú votas por Margarita Zavala y votas por López Obrador en una misma boleta, pues esto claramente es un voto inconsistente que debería de ser un voto inválido. El tribunal dice, si así se hace, dado que Margarita ya no está en la boleta, ese voto sería válido para López Obrador. Entonces, ya concluyó la fase de capacitación de los funcionarios de casilla. Ahora, el INE les tiene que enviar un agregado de decirles, también pueden votar así y el voto será válido. Y esto me parece que es un riesgo porque los cómputos al interior de las casillas del domingo se pueden prolongar mucho tiempo y dilatar los resultados de la elección, Pepe. Claro, es un riesgo y es un barroquismo, innecesario, que confunde. Tú lo entiendes, eres experto, los informadores tratamos de entenderlo a partir de ustedes, los expertos, pero en general la sociedad que va a cumplir con su derecho y obligación de votar el día primero puede no estar tan bien informada sobre estos vericuetos barrocos que discuten, debaten el tribunal y el Instituto Electoral, y esto puede efectivamente retrasar el cómputo y retrasar el anuncio de un ganador a partir de las actas que van a ser el equivalente del programa de resultados electorales preliminares. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú y yo estamos en la casilla contando votos y aparece una boleta que dice Bronco tramposo. ¿Ese es un voto a favor del Bronco o es una expresión de crítica al Bronco? ¿Debe ser válido o debe ser nulo? ¿Cómo le haces para definir eso? Y así puede haber muchos casos en donde vamos a entrar a una dinámica verdaderamente complicada que es innecesaria, que viene acompañada de otro riesgo que señala Integralia, que vamos a tener muchas elecciones y en muchas casillas se van a contar hasta 6 elecciones. Y entonces a las 6 de la tarde empiezas con el procedimiento y si hay mucha discusión en cada boleta, pueden darte las 12 de la noche y seguir contando votos y votos. Y hay funcionarios de casilla que hacen este trabajo por una responsabilidad ciudadana, que se van a ir porque tienen que trabajar o porque el novio ya les reclamó, y entonces va a haber muchas casillas que van a ser abandonadas por los funcionarios. Y esto significa que al final de la jornada, en algunos casos, van a faltar firmas de representantes o van a faltar firmas de funcionarios, y eso puede dar lugar que al día siguiente
los partidos o los candidatos, de acuerdo a su conveniencia, digan, esta acta no vale porque le faltan firmas, aquí no se contaron bien los votos, y es producto del cansancio. Entonces, este nuevo modelo de centralizar las elecciones, de tener tantas elecciones del mismo día, y además con esta nueva versión de que puedes votar con sobrenombres o apodos, creo yo que genera un riesgo que puede hacer que los votos tarden mucho en ser contados y en ser difundidos, Pepe. Pues te agradezco, Luis Carlos, el ayudarnos a entender justamente la dimensión que pueden tener estos riesgos que tú adviertes al hacer tu reporte que presentaste el martes pasado en la mañana. Gracias, Pepe, por supuesto. Un saludo cordial, hasta pronto. El doctor Luis Carlos Ugalde, experto en temas electorales. Tómenlo en cuenta.